Muy buenos días, mi nombre es César Romero y hoy vamos a hablar un poco acerca de la fisiología sensorial del gusto. Entonces, empezamos. La definición del gusto es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos. Aquí podemos hacer un hincapié en la sensación gustativa que se produce por el estímulo de receptores específicos que están distribuidos por la cavidad oral. Para que esto produzca dicho estímulo es preciso que las sustancias químicas entren en contacto físico con el receptor. En el humano existen dos sentidos químicos, el gusto y el olfato, íntimamente que están relacionados, pero hablaremos solamente de uno. Aquí, en esta pequeña introducción, del gusto de los alimentos y la interpretación de los distintos matices de sabores y texturas se ven influenciados de manera directa por la percepción olfativa, y que son movimientos del bolo alimenticio en la boca. En este caso, hacen que se estimulen estos receptores que están en la parte de la lengua, en distintas regiones, para tener ciertos estímulos de sabor. A la par con los movimientos deglutorios se genera un flujo aéreo retronasal que aporta información olfativa complementaria. En este caso, podemos poner un ejemplo: estamos masticando el alimento y a la vez estamos degustando no solamente con la lengua, con las terminales nerviosas que hay en la lengua, que más adelante hablaremos de eso, sino también con la ayuda del olfato, de esas sensaciones olfativas. Por lo tanto, podría hablarse de un sistema plurisensorial en el que se integran las sensaciones gustativas, olfativas y someoestáticas. Todas estas informaciones se interpretan de una manera inconsciente como una sola imagen. Vaya, esto es sensorial debido a su presencia simultánea. ¿Sí? Cuando el alimento se encuentra en la boca, existe una convergencia de funciones en las vías nerviosas de estas variantes en los sensores. Y la importancia del gusto en este caso, en el hecho de que permita al individuo el alimento según sus deseos y a menudo que las necesidades metabólicas de los tejidos en cuanto a determinadas sustancias nutritivas. En este caso, un ejemplo es la persona que tiende a consumir más alimentos es porque el cuerpo se lo está requiriendo. En otras palabras, hay carencia de esos nutrientes. Entonces el cerebro ya reconoce aquellos alimentos que le proporcionan ciertos nutrientes. Todo esto funciona a nivel sistema nervioso central, donde en la parte cefálica que vimos anteriormente en el sistema digestivo podemos encontrar algunas de los sensores que nos dan el estímulo del apetito, del hambre, pero también cuando tenemos muchas ganas de comer algo que tenemos muchas ganas de comerlo porque nuestro cuerpo nos lo está pidiendo, es porque hay carencia de esas vitaminas, minerales o nutrientes que el cerebro reconoce como células memoria de que en ese alimento que se ingirió anteriormente se encuentran esas vitaminas, minerales, oligoelementos, minerales traza, etcétera, que van a cubrir las necesidades nutrimentales del individuo para respectivos órganos. Sí, viendo un poco más allá de una pequeña introducción, vamos a ver acerca de los receptores y las características de ubicación. El receptor del sentido del gusto es la lengua donde están los botones gustativos, donde agrupan formando papilas distintas tipos como filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes. Ahorita voy a explicar cada uno de estos puntos en qué consisten. Aquí, por lo general, tenemos aquí en concreto tenemos la anatomía de cómo está constituida la lengua. Tenemos la epiglotis, que es en la parte de aquí. Tenemos la amígdala palatina, que están estas hacia los lados, que es parte del sistema linfático. Amígdala lingual, tenemos en la parte trasera de la lengua, en la parte más que no se alcanza a ver, inclusive nunca se cepilla esa parte porque tiene sus propios receptores de limpieza. Surcos terminales, esta parte de aquí, surco lingual medio,
en esta parte, que más adelante hablaremos que en el surco lingual medio también se detectan algunos sabores y cómo está relacionado el sistema nervioso en captar esos sabores como estímulos al cerebro. Papilas poliformes, papilas mugiformes, papilas calciformes y arco palatogoso. Bueno, pligue glosoglotito medio y arco platofaringeo. Bueno, ahorita voy a explicar acerca de estas características de la ubicación de los receptores del sabor en estos puntos. Por ejemplo, tenemos las papilas, vamos a agarrar las papilas calciformes, que son las de mayor tamaño, ¿sí? Y las más especializadas. Se localizan en la parte posterior de la lengua, en este caso formando una V lingual en un número variable de entre 7 a 12, más o menos. El número de botones gustativos depende de la edad, presentando alrededor de 270 en el recién nacido y descendiendo aproximadamente al centenar de individuos mayores de 75 años. O sea, va disminuyendo nuestra capacidad sensitiva en esa área conforme avanzamos con la edad. Dichos botones se localizan en las criptas y surcos que forman las papilas, principalmente en sus cámaras internas. Vamos a tocar ahora las papilas foliadas, que se organizan en pliegues paralelos, en este caso a los costados de la lengua, dispuestos verticalmente en algunos bordes laterales. Por delante del amígdalo anterior también varían con la edad, siendo rudimentarias en el adulto mayor, mientras el recién nacido y el niño son evidentes. Obviamente una cantidad de estímulos sensoriales, nerviosos, mucho mayor que la de una persona de ya avanzada edad. Por eso a los niños les gusta meterse cosas a la boca, masticar, saborear. ¿Por qué? Porque también es una forma de conectar ellos con el mundo externo que los rodea y saber explorar de esa manera lo que hay afuera, qué es bueno y qué es malo, porque un niño no tiene sensación de sabores. Tú a un niño, a un bebé, digamos de 1 o 2 años, ya puede deglutir alimentos un poco más sólidos. Entonces, tú a un niño, si le das brócoli, le das espárragos, un niño te lo va, por lo general, un bebé sano, sin ningún tipo de patología, te lo va a aceptar bien y se lo va a comer. A diferencia de una persona ya mayor, que a lo mejor creció con algunas trastornos o creció con algunas trastornos en los cuales era obligado a comer ciertas comidas. Ahora, cuando ya entra esa comida a más tarde edad, el cuerpo la rechaza, la repele. ¿Por qué? Porque ya la considera algo externo que podría dañar, o en este caso es una autodefensa de un trauma en el pasado. Ahí también donde podemos entrar en la psicología clínica, pero eso es otro asunto. Pasamos a las papilas fungiformes, que se distribuyen fundamentalmente en la punta y los bordes laterales de la lengua. Aquí es donde encontramos la sensación de lo dulce. Consta de 3 a 12 botones gustativos que se abren en la cima de dichas papilas. En este caso, si probamos algo dulce, donde vamos a sentir lo dulce es en la lengua, en la punta de la lengua. Por eso cuando queremos probar una paleta, un chocolate o algo, lo primero que usamos es la punta para saber si es dulce o no lo es. Como otro punto son las papilas filiformes. Son formaciones cónicas, en este caso tienen forma de cono, que cubren aproximadamente las 2/3 anteriores del dorso de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos. A diferencia del receptor olfativo, las células gustativas aquí son de origen nervioso y son de origen epitelial, por lo que están sometidas a un continuo proceso de recambio celular en unas 10 días de duración. O sea, cada 10 días están reciclando. El nervio gustativo las mantiene vivas gracias a los factores tróficos y con respuesta a los distintos estímulos de dichas células. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es tipos de estímulo que captan. En esta imagen podemos ver un estímulo. Tenemos amargo, en esta parte de aquí. Tenemos ácido, tenemos el dulce, el salado, y tenemos uno en medio que es umami. ¿Sí?
Aquí vamos a hacer eh, un pequeño comentario. Aquí lo tenemos en la diapositiva, si los voy a leer. Estos receptores se han agrupado de un modo práctico en 4 categorías generales, denominadas así: sensaciones primarias del gusto, agrio, salado, dulce y amargo. Pero aquí tenemos un nuevo un nuevo sabor, una nueva explosión de sabor, que es el umami. Si podrán observar el amargo a comparación con el ácido. Si tomamos lo ácido, lo amargo y lo dulce, serían exactamente la forma del, del umami, ¿sí? Eso significa que el umami es el que capta muchos más sabores que lo hace, que si entra en nuestro cuerpo algo ácido, algo amargo, algo dulce. Es una explosión de sabor. ¿Qué es lo que es el umami? El umami lo podemos encontrar en los productos, bueno, en los alimentos que han sido utilizados como potenciadores de sabor. En este caso, el glutamato monosódico, que es una sal que potencializa los sabores, dando así una explosión aún más gratificante del alimento. En pocas palabras, el alimento inclusive puede llegar a ser adictivo. ¿Dónde podríamos encontrar el umami? El umami lo podemos comprar ya sea en tiendas eh, de, de origen oriental, donde es donde más se da, pero también en otras tiendas departamentales, que son, para no decir nombres, de las más convencionales, ustedes pueden adquirir. Pero aquí lo importante es dónde podemos encontrar, digamos, en este caso, restaurantes o lugares que utilicen este ingrediente para potencializar sus sabores. Comúnmente lo podemos encontrar en los restaurantes de comida china, en los famosos buffet. Ahí es donde en todo lo que te sirven, a excepción de la fruta, le echan glutamato monosódico. Esto es para potencializar los sabores, y es por eso que tienen un gran éxito. Están llenos no porque sean nutritivos, están llenos porque dan a la persona una explosión de sabores, de texturas, y además es llenador. Y no solamente llenador, sino que es tan adictivo, que se vuelve adictivo, que te invita a seguir comiendo más e ir más veces. Entonces es un problema también muy delicado, porque imagínate, no es saludable y te vuelves adictivo, y todo eso puede llevarte a enfermedades crónicos degenerativos como la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, etcétera, ¿no? Ahora, pasamos aquí al mecanismo del gusto y la ejecución del estímulo con el sistema nervioso. Aquí podemos ver algunas terminales nerviosas que se conectan con la lengua. En este caso, gracias a estas terminaciones nerviosas es que podemos captar con las conexiones neuronales a través del sistema nervioso las sensaciones de sabor, ¿sí? ¿Qué pasaba con el COVID, ¿no? Estos transmisores se veían ligeramente, bueno, en algunos casos totalmente bloqueados, el sabor. Incluso imagínense, el sabor era bloqueado, que la comida no te sabía nada. El sistema inmune estaba totalmente deprimido. Es más, podemos decir que estaba casi muerto, porque si no sabes qué sabor o textura, qué sabor tiene, no sabes si es un alimento que te puede ayudar o que te puede matar. A estas personas que se les fue por completo el sentido del gusto, es muy importante tener esto en cuenta, porque si pierdes el sentido del gusto, no sabes si es algo que está podrido, si está echado a perder. Entonces el sistema inmune no va a reconocer que eso es desagradable con la cuestión olfativa. Entonces ahí hay un problema, o es casi una muerte del sistema inmunológico, porque puedes ingresar inclusive. Había gente que perdió tan horrible el olfato que inclusive se va a escuchar feo, pero les podías dar excrementos y lo iban a comer porque no le vas a ver a nada. Imagínate, a ese grado, a ese nivel. Entonces, el COVID afectaba a las zonas nerviosas de la lengua y olfativas. Es muy triste, es una muerte. Se puede considerar que es como una discapacidad del sistema inmunológico y del sistema nervioso, en donde ya no percibían esos receptores de sabor. Entonces, mucha gente
procurado comer lo más sano posible, pero imagínense, si esto nos hubiera tocado en una época anterior, la gente se hubiera muerto por una bacteria estomacal. ¿Por qué? Porque no sabías si estabas comiendo algo saludable o algo con excremento, cualquier otra cosa, con bacterias ya podrido, echado a perder, y tú te lo comías porque realmente pues, no te sabía nada. Entonces, eso era muy, muy delicado. Entonces, aquí, en este caso de los receptores de nerviosos, tenemos que las referencias gustativas, en este caso, llegan a los ganglios geniculando un petroso inferior plexiforme, más o menos, y posteriormente sigue su camino hacia el tronco encefálico para hacer sinapsis en el tracto solitario del bulbo raquídeo. Es donde nos llegan las señales de sabor. Sí, desde aquí parten las ramas nerviosas hasta el hipotálamo. El hipotálamo ya lo hemos visto anteriormente y es uno de las glándulas que controla la mayor cantidad de hormonas, pero sobre todo la temperatura corporal. ¿Sí? A nivel talámico se establecen relaciones cruzadas con el núcleo gustativo y contralateral y convergencia con otras aferencias linguales y olfativas del cártex piriforme. En este caso, desde el tálamo se mandan algunas neuronas del tercer orden hasta la corteza parietal. Las fibras homoestáticas poseen proyecciones mayoritariamente contralaterales, mientras que las proyecciones gustativas son inspilaterales. Después de visto esto en la imagen de los nervios, de todas estas conexiones nerviosas, estudios que se han realizado con resonancia magnética funcional han establecido como principales áreas corticales gustativas del lóbulo de la insula. Es el eperúculo frontal adyacente, el eperúculo ralondínico y, que en este caso, o base circunvoluciones precentrales. La zona opercular de la circunvalación temporal superior. Bueno, son términos ya muy médicos. Es el trayecto ascendente hacia el córtex que se establecen a múltiples conexiones de neuronas en núcleos motores que se condicionan con una conducta alimenticia, en este caso a través de la formación reticular. En la cuestión de presencias de conexiones permiten la existencia de circuitos neuronales, ¿sí? En este caso, en el tronco del encéfalo, con las actividades desencadenan respuestas, y estas respuestas evocadas por la información gustativa que nos da conexión del nervio hacia el encéfalo, pueden desencadenarse respuestas evocadas tales como movimientos linguales, secreción de saliva, secreción de insulina. Sí, en este caso, cuando nosotros ingerimos un alimento y este alimento detectamos que es dulce, amargo, salado, digamos una manzana, un pan, una donita, entonces el cerebro ya manda esas enzimas le manda la orden a las parótidas, que es parte del sistema endocrino, y ahí está llena de terminaciones nerviosas y le manda la señal para que dispare la amilasa salival y empiece a hacer la predescomposición de los alimentos en la masticación y en la devolución. ¿Sí? En esto ya lo vimos en la parte de sistema digestivo. En la preferencia gustativa se entiende la elección de alimentos frente a otros y controlar otro tipo de dieta ingerida. Esto ya estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Entonces, en la cuestión de los nervios, en este caso, es muy importante los alimentos que nos van a ayudar a mantener nutrido los nervios y el sistema nervioso central. Podemos entrar con alimentos que son ricos en omegas, como los pescados, que vienen siendo las carnes grasosas, que en este caso podemos encontrar como el salmón o la trucha, que son ricos en omegas. También podemos encontrar la vitamina B. La vitamina B los podemos encontrar también en los granos enteros. Los granos enteros nos proporcionan una cantidad de vitamina B3, B6, B9 y hasta B12. Entonces esto es lo que mantiene nutrido el sistema nervioso central para que todas las terminaciones nerviosas funcionen adecuadamente.
todo esto como alimento para el cerebro y todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces aquí la sensibilidad gustativa de la lengua se ha vinculado por tres partes craneales distintos. El par craneal número 7, número 9 y número 10. Los botones gustativos de los tercios anteriores de la lengua están inervados por el nervio cuerda del tímpano, rama del facial. El nervio facial también reconoce la sensibilidad gustativa del paladar blando a través de una de sus ramas del nervio petroso superficial mayor. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos el nervio vago en esta parte, el nervio glosofaringio y la rama lingual del nervio mandibular. Aquí es donde vemos la cantidad de ramificaciones nerviosas, y es como puntos cuando el alimento toca, cuando nuestra lengua toca el alimento, son como las papilas gustativas son los sensores que le mandan señales también al sistema nervioso, captándolas y llevándolas al encéfalo, dando así una señal al hipotálamo para que el hipotálamo le mande la señal a las parótidas para que manden la amilasa salival. Sí, entonces todo es una conexión, todo se conecta desde que entramos, desde que el alimento es ingerido, desde que el alimento entra en la boca, es más, desde antes, desde la parte visual y la olfativa, ya está secretando y se está preparando para secretar la amilasa, ¿no? Cuando vemos algo que nos gusta y que estamos salivando y que se me hizo agua a la boca, desde ese momento ya empezó la digestión, vaya. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado claro algunos receptores de los que se comentaron. Espero no haber sido muy técnico. Había un lenguaje que no lo manejo todavía muy bien, pero pues ahí está. Pues muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Pues es todo.